Vamos con la parte 1. La suspensión del plan B de la reforma electoral. Esto se concretó el día viernes en la tarde-noche. Eran cerca de las 7, 8 de la noche cuando empezaba a circular esta versión. El ministro Lainez habría declarado, pues, suspendido el plan B de la reforma electoral. Vamos a verlo. Suspensión del plan B de la reforma electoral. El ministro Lainez arrancó hojas a la Constitución, dice el gobierno. Ahorita vamos a ver. El gobierno federal reclamó la suspensión del plan B de la iniciativa de la reforma electoral y dijo que el ministro Javier Lainez Potisek, quien otorgó esta resolución, arrancó hojas a la Constitución con la determinación, por lo que prepara una impugnación para revocar la controversia y restablecer la reforma. Y es que, pues bueno, finalmente este ministro, que es conocido y es recordado porque, bueno, primero es un ministro peñista. Este señor llegó en las administraciones de Enrique Peña Nieto, pero es que este personaje es sumamente colorido también porque se ha visto, pues vamos a decirlo, opacada su actuación, no solamente por la forma en la que ha decidido actuar en cuanto a las resoluciones, sino que también este personaje fue conocido porque se chocó estando en estado de ebriedad. Miren, vamos a verlo. Dice, fue arrestado por conducir en estado de ebriedad el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez Potisek, en Torreón, Coahuila, en el 2021. Este señor fue el que finalmente terminó clavándole, yo no diría que una estocada final, yo diría que más bien es esto que hace la Suprema Corte de manera consecutiva, que es cuando no quiere discutir algo o que quiere realmente o que no tiene argumentos para frenar algo, lo mandan a la congeladora y listo. ¿Qué es lo que señala el gobierno del presidente López Obrador? Que se extralimitaron de parte de la Suprema Corte, porque el plan B, esta segunda parte del plan B, que es la que está siendo impugnada actualmente, pues no compete a los ministros, porque es más, pues prácticamente un tema mercantil, porque lo que se está discutiendo es el tema de salarios y puestos al interior del Instituto Nacional Electoral. Vamos a ver la respuesta del presidente López Obrador y del cómo los ministros de la Corte habrían cometido este terrible error, invadiendo esferas de otros poderes y arrancándole hojas a la Constitución. Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y pues se convierte en los hechos en el poder legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Pueden haber interpretaciones, ¿no?, a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo. Lo importante es saber por qué actúan así. Yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político. Y yo diría mercantil. Porque lo que no quieren ni siquiera es que se apruebe la ley o que se declare constitucional la ley electoral. Lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos
de los altos funcionarios del INE. A eso se reduce todo. En eso consiste, el INE no se toca. Porque en la ley electoral se establecen topes de acuerdo a la Constitución, porque nadie puede ganar más que el presidente de la República. Así está en la Constitución, en el artículo 127. Y así como le hizo este ministro, no sé si él mismo u otro, empezaron a otorgar amparos para que estos funcionarios, más otros de instituciones supuestamente autónomas, que sí son autónomas y son independientes del pueblo, no de los grupos de poder económico y políticos. Bueno, los mismos ministros de la Corte violan la Constitución, porque todos ganan más que el presidente y tienen fideicomisos y retuercen las leyes, pero la esencia, el fondo es: no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios. Pues ahí está lo dicho por el presidente López Obrador. Se extralimitó la Suprema Corte de Justicia, se extralimitó este ministro. Ya lo habíamos dicho también, parte lo había dicho el diputado Almaguer la semana pasada. Muy probablemente esto iba a pues congelarse, muy probablemente esto iba a llegar casi a un empate dentro de la Suprema Corte. Pero es que ni siquiera llegó a eso, porque finalmente logran suspender esto y ni siquiera llega a votaciones. Lo que logran aquí finalmente es, pues tal cual, congelar este plan B del presidente López Obrador. Y es que también hay que decirlo para que quede claro, esto no es definitivo, porque ya lo celebraron. Todo mundo lo celebró como si hubiera sido ya un palo contundente. No, el Poder Ejecutivo tiene también la facultad de controvertir lo hecho por la Suprema Corte. Esperemos, vamos a ver qué es lo que al final pasa, pero pues esto todavía va a dar de qué hablar.